Una de las principales notas de esta semana, sin duda, fue la captura del licenciado presunto sucesor de El Chapo Guzmán en el cártel de Sinaloa. Al menos así lo indican las versiones oficiales. Este es un dato importante, aunque en un contexto en el que, como señala la PGR, se están modificando las formas de organización de los cárteles, y si antes un liderazgo duraba entre 2 o 4 años, ahora, según el procurador, no pasa de 14 meses. De todas maneras, es un acierto, es un tanto que el gobierno se puede adjudicar, aunque cabe preguntar cuál es el valor de esta clase de detenciones, del descabezamiento de los cárteles. Pensemos que esta fue una de las principales estrategias del anterior gobierno y también de este en la lucha contra las drogas, y que a la fecha no han logrado debilitar a los cárteles de narcotráfico y mucho menos reducir la violencia, como prueba el primer trimestre de este año, en el que nuevamente hemos registrado niveles cercanos o similares a los que se presentaron en 2011, el año más violento del gobierno de Felipe Calderón. ¿Qué significado tiene esta detención? ¿Qué puede o no abrir o significar para la lucha contra el crimen organizado? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas, en un contexto de agudización de la violencia, en el que desafortunadamente también esta semana esa noticia pasó rápidamente a segundo término, después de que comenzaran a irrumpir otras relacionadas con hechos de violencia, como por ejemplo el enfrentamiento que se produjo en la carretera de Puebla con los huachicoleros, y en el que murieron cuatro militares. No es la única, también usted lo sabe, lo que ocurrió aquí en la UNAM con el asesinato de una joven, o lo que también sucedió en la carretera de Puebla en un intento de asalto. Vamos a entrarle a este tema, vamos a tratar de desmenuzar cuál es la importancia, cuál es la trascendencia de esta detención, y enseguida, si me acompaña a hacer una pausa, regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. El gobierno federal consiguió anotarse un tanto importante con la detención de Dámaso López Núñez, alias el licenciado, señalado como posible sucesor del jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín Chapo Guzmán, aunque otras capturas y trofeos de la lucha contra el narco no han derivado en el debilitamiento de los cárteles ni en disminución de la violencia. Incluso, el titular de la PGR, Ricardo Cervantes, señala que la estructura de los cárteles ha cambiado y liderazgos que duraban 2 o 4 años ahora solo permanecen 14 meses. De cualquier forma, la detención del compadre de El Chapo es un logro para la PGR y el Ejército, que en un operativo sorpresa colaboraron en su captura y que, como señalan filtraciones oficiales, habría frustrado una negociación para construir una alianza entre dos de los cárteles más fuertes del país, el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. ¿Qué valor tiene la caída del licenciado en la reducción de los cárteles? El golpe representará una mayor fragmentación de las organizaciones, que muchos atribuyen como una causa de la espiral de violencia y delitos que nuevamente sacude el país. López Núñez, de quien se dice contribuyó a las 2 fugas de Guzmán Loera, también es reconocido por retar el liderazgo de Ismael El Mayo Zambada y de los hijos del propio Chapo al frente del cártel de Sinaloa. Por eso, otros especialistas consideran que, si bien el licenciado llegó a ser considerado sucesor de Joaquín El Chapo Guzmán, nunca tuvo el control de las organizaciones por sus confrontaciones con Iván y Alfredo, los hijos del capo sinaloense. López Núñez fue aprehendido en un condominio que se localiza en la avenida Ejército Nacional 225, Colonia Nueva Anzures, muy cerca de Polanco, una de las zonas más caras de la capital, donde acudía a restaurantes famosos. No obstante, que el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera se ha cansado de rechazar que en la capital operen los cárteles de la droga. Posiciones. 1. El presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, Waldo Fernández, pidió no ser mezquinos y reconocer el trabajo de la Marina y Procuraduría General de la República en la detención de Dámaso López. 2. El coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, resaltó que el gobierno federal cumple con su obligación de enfrentar a los más grandes delincuentes. 3. Por su parte,
Pablo Escudero, presidente de la mesa directiva del Senado, dijo que la detención de Dámaso López, el licenciado, es un acierto para las autoridades federales, pero también una advertencia para las capitalinas sobre la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Viernes ya, se acerca el fin de semana. Una semana cargada de noticias, lamentablemente relacionadas o marcadas por la violencia, aunque hay una que destaca sin duda como un logro, un acierto de la PGR y del Ejército, que en un operativo conjunto lograron la detención de Dámaso López Núñez, el licenciado, señalado por las propias versiones oficiales, por las propias filtraciones oficiales, como un posible sucesor del Chapo Guzmán en el cártel de Sinaloa. Y además dijeron también que su detención habría frustrado una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación. Todo esto se lo cuento para darle, digamos, contexto sobre la pregunta que hoy recorre buena parte, digamos, de los especialistas, que es ¿qué está pasando en los cárteles? Lo decía el procurador, se están modificando sus formas de actuación, el tiempo incluso de duración de sus liderazgos, la renovación de sus cuadros, cómo se está modificando la operación y la operación de los cárteles a propósito de esta detención. Y por eso me da mucho gusto que esté conmigo para entrarle a este tema, él que conoce bien sobre el asunto, Luis González Plasencia, ex ombudsman del Distrito Federal, pero además ahora muy metido en asuntos de seguridad. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Gracias, Pepe, es un placer como siempre. Un placer, de verdad. Y José Rubinstein, colaborador permanente nuestro acá en Opiniones Encontradas los viernes. Además, hoy es viernes. Articulista exacto de Excelsior. Y además, comentaba hace un momento, reconociéndose con Luis González Plasencia, que los dos anduvieron en el comité de participación ciudadana de la PGR. De la PGR. Si quieren, entrémosle directo. Luis, ¿qué significa? ¿Tiene algún valor para la operación de los cárteles esta detención? ¿O simplemente pues, es la detención de un criminal y se acabó? No, mira, yo creo que admite varias lecturas, por supuesto, ¿no? Una que a mí en lo particular me interesa tiene que ver con la confirmación de una hipótesis, digamos, que desde hace tiempo se puede hacer en términos de lo que implica el descabezamiento de los cárteles, ¿no? Porque lo que hemos visto sistemáticamente desde el año 2000 para acá es que cuando caen las cabezas se generan conflictos al interior que terminan con nuevos liderazgos, con pugnas adentro, por supuesto, por diversas razones, que terminan con nuevos liderazgos que a veces dan lugar a nuevos cárteles o a recambios. O sea, fragmentación. ¿No? Fragmentación, desde luego, o recambios en los liderazgos de los viejos cárteles. Creo que tener en cuenta esta cuestión es importante porque te da una idea de cómo la política criminal que se encamina hacia las cabezas, pues no necesariamente implica desmembrar un cártel y por supuesto mucho menos desarticular una red que pues, tiene tentáculos por muchos otros lados, ¿no? Desde luego es importante porque, bueno, para el gobierno federal siempre la noticia de tener una detención de esta naturaleza pues implica una oportunidad para conocer más sobre las operaciones de estos cárteles, en fin, para impactar, ¿no? Sí, es un tanto, es un logro. En algunos casos le han llamado incluso un trofeo. Es posible, ¿no? Pero si te das cuenta, empezamos a acostumbrarnos también a que de pronto es común escuchar que ya cayó el número uno y ya cayó el número uno y van 1000 números unos, ¿no? Que, sí, es el que van cayendo. 1101, y al mismo tiempo, y voy contigo, Pepe, nos acabamos de enterar también por información de la propia Procuraduría, pues que, por ejemplo, meterte a los sistemas financieros, donde estarían buena parte de los tentáculos que está señalando Luis González, pues no está tan sencillo. Al Chapo Guzmán, por ejemplo, no le han encontrado ni bienes, ni males. Además dice, males algunos, pero dice que no estaba dentro del sistema financiero, que él no trabajaba ni estaba metido en el sistema financiero. Entonces, digamos, ¿cómo operan esas estructuras si el dinero no está ahí, no tienen bienes? Acuérdate que fue señalado como que era el hombre más rico del mundo, según ¿quién fue? Forbes. Forbes. ¿No? Yo te pido la oportunidad para remontarme y llegar a tu pregunta. En la década de los 70 se hablaba de Neto Fonseca,
se hablaba de Rafael Caro Quintero, que lo apresaron, pero además fue protagonista de una historia que se robó a la hija de Cosío Vidaurri, que era el gobernador de Jalisco. O sea, la vida de estos narcos era un poco, digamos, icónica. Luego Félix Gallardo, se fueron reproduciendo los cárteles, entonces era el del Pacífico, el del Golfo, el de Jalisco, los Zetas, Nueva Generación, vamos, nombres no faltan, así como tú dices que hay muchos número unos, hay muchos cárteles y van surgiendo, y conforme los quieres ir exterminando, se van reproduciendo. Y llegamos al tiempo actual, estamos hablando de un negocio de 300,000, no me estoy equivocando en la cifra, me la aprendí, 300,000 millones de dólares anuales. ¿Y dónde se mete todo ese dinero? Se mete en distintas corporaciones. Bueno, hay un mundo paralelo. ¿Todo lavado o qué? Hay un mundo paralelo al nuestro. Nosotros tenemos una estructura con un gobierno nacional, gobiernos en Estados Unidos, gobiernos en distintos países. Sin embargo, sabemos que en la clandestinidad existe un mundo paralelo en el que hay el jefe, el líder, el número uno, como le dice Luis, pero hay un jefe financiero, podría ser, llámale secretario de Hacienda. ¿Cómo le hacen para levantar pedidos, para preparar los pedidos, para enviar los pedidos, para entregar los pedidos, para cobrar los pedidos, para invertir el efectivote que les va llegando? Es algo inverosímil y que no nos podamos, dicen que follow the money, que sigas el dinero. Pues es que es lo que están haciendo con el Chapo y no han encontrado absolutamente nada, pero no solo eso. Entonces, ¿tan listo es el Chapo? Bueno, eso yo no lo sé, pero eso es lo que va a preguntarle al procurador, que también dijo Luis, y ligándolo con este asunto de la falta de conocimiento y además de investigación y de acertar sobre el dinero en el narcotráfico, el propio procurador acepta que se están modificando las formas de operación de los cárteles. Y dice, la renovación, si te preocupaba que fuera uno tras de otro, la sustitución de los unos, decía el procurador, ya el liderazgo dura muy poco tiempo, 14 meses. Es decir, la tendencia a la fragmentación, o dicho de otra manera, la capacidad de agarrar, o sea, la importancia para afectar al cártel, de pegarle a la cabeza, cada vez menor. Sí, pero yo creo que eso, Pepe, teníamos evidencia de ello hace 20 años al menos. Claro. El narcotráfico es un mercado y hay que entenderlo como tal. No sé si ustedes conozcan esa figura que se denomina la banda de Moebius. No. Es una figura interesante, pues, que es una banda que comunica el exterior con el interior. Es difícil describirla así en abstracto, pero demuestra que cuando hablamos del mercado hay una conexión, quién sabe por dónde está, entre el mercado legal y el mercado ilegal, ¿no? Que de alguna manera logra, como decía hace un momentito nuestro amigo Pepe, que el mundo paralelo, ¿no? De pronto entramos a ese mundo paralelo, me gusta esa metáfora, porque de pronto entramos al mundo paralelo sin darnos cuenta, y es que el dinero no se crea ni se destruye, solamente cambia de manos, ¿no? Digamos. Entonces, seguir el fenómeno como un fenómeno de mercado, a mí me parece que es lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo, ¿no? Efectivamente, la droga se mueve en todo el mundo y eso requiere de pues, un entramado inmenso. Las organizaciones se han sofisticado, las organizaciones cuentan con estructuras cada vez más profesionales, ya no es un tema de ladronzuelos, pues yo creo que nunca lo fue, honestamente, porque ahora que recordabas a Félix Gallardo, sí. Yo soy criminólogo, tú eso no lo sabes, pero yo soy criminólogo. Sí, no, yo había oído por ahí algo de eso. Tuve que ver con alguna entrevista que le tuve que hacer a este personaje y recuerdo que él llegó a ser un funcionario de un banco importante en aquella época, es decir, no estamos hablando de gente improvisada, ¿no? Y cada vez más se han sofisticado los operadores, sobre todo de los cárteles,
de modo que tienes gente preparada, gente profesional y estructuras paralelas, me gusta esa idea, insisto, paralelas a las del mercado legal, que pues son las que hay que seguir. Y con una... Algo malo, pero le dije a mis papás. Entonces, ¿sí me voy a meter el próximo partido? Pues como habíamos quedado, ¿no, Guille? Me dijo mi primo que íbamos a ver películas, pero le dije que no. Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien. Yo no quiero que me siga pasando esto. Tu cuerpo es tuyo y de nadie más. Cuídate, no te dejes. El abuso sexual infantil debe acabar. No te calles. Llama al 089 con APO. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la trascendencia, la importancia o no de la detención de Dámaso López, alias el licenciado, y sobre todo cómo se está transformando la estructura y operación de los cárteles en función. Como decíamos antes de irnos a la pausa, estamos hablando con Luis González Plasencia, ex ombudsman capitalino, con José Rubinstein, y me quedé contigo, Pepe, y era otra de las cuestiones que se nos transforma, evidentemente, pues es el mercado, por ejemplo, con la legalización de la marihuana ya. ¿Cómo impacta o cómo va eso a tener efectos sobre los productores mexicanos en la frontera? Hablamos de mercados del mismo modo que hablamos como si sube la General Motors por demanda de coches, como realmente esto mueve mercados y es algo trascendente. Primero, ¿cómo es posible que puede llegar a tener el impacto, la importancia que llegó y que sigue teniendo cuando las autoridades permanecerían ajenas? De alguna manera tiene que haber me hago tonto, no puede ser que estén moviendo lo que han movido, que crezcan lo que vienen creciendo, que exista la percepción pública de que el narco tiene más poder que el del presidente, que tengan esta facilidad de movimiento, pues tiene que tener algún tipo de complicidad gubernamental. ¿Hasta qué altura? Lo ignoro, pero tiene que ser algo firme. Ahora, si algo está permitido en California, en Arizona, en Washington, en la mayoría de los estados de la Unión Americana, mal haríamos, y cómo le haríamos nosotros para que aquí esté prohibido lo que allí está permitido. Claro. No lo podemos manejar, no se puede. Además, ¿por qué insistir? ¿Por qué esa terquedad? Probablemente haya que evaluar si no es un mal necesario y hasta qué punto y hasta qué grado, y llegará un momento en que se desinflen los precios, entonces bajará el ánimo por estar dentro de ese negocio, pero va a ser muy difícil que nosotros permanezcamos al margen de tener que aceptar. Es más, la semana pasada ya fue aceptada como un elemento medicinal. La verdad es que, como decía Pepe, Luis, ni el mercado permanece inalterado. La violencia, por ejemplo, la inseguridad y el propio movimiento de los consumidores y productores va modificándote los mercados, pero también te va modificando, incluso, en este caso, desgastando a las autoridades, a las instituciones, y estoy pensando en el caso de los guachicoleros de esta semana, que me parece muy grave por dos razones. Una, porque sí se ve claro que hay digamos, un cobijo de la población, de una forma de participación y de indulgencia de la ciudadanía respecto al robo de combustible, pero también, oye, el ataque que sufren los militares, el convoy militar en la carretera Puebla. No sé, realmente, claro, si tú recuerdes ahí mira, yo te diría, sucesos de esta magnitud, si te das cuenta, la manera en la que se transforma el delito en los últimos 20 años es muy interesante, porque la mayor parte de los delitos que nos preocupan hoy tienen que ver con mercados, ¿no? Tienen que ver con mercados paralelos que se generan. El de las drogas es el más famoso, pero uno de los efectos que tuvo el descabezamiento de los cárteles y la fragmentación de los cárteles es que en algunos casos llegaron a ser grupos tan pequeños que ya no tuvieron capacidad de mover grandes cantidades de droga, ¿no? Y se fueron quedando en estos lugares en donde empezó a cambiar. Un giro al negocio. Exacto, le dieron un giro al negocio, se dedicaron a la extorsión, se dedicaron a otro tipo de delincuencia,
que además tiene ese componente violento, ¿no? Porque para que el negocio del narcotráfico y cualquier mercado fructifique, pues tiene que haber condiciones de paz, ¿no? Sí, claro. Que ahí es donde estoy completamente de acuerdo con Pepe, que algún tipo de complicidad hay para lograr que eso ocurra, ¿no? Institucional, sí. Exacto. Claro. Pero cuando tienes este efecto, que seguro fue un efecto no previsto, un efecto negativo, ¿no? del combate frontal a los cárteles, la violencia se te sale de control y por eso tenemos esos focos de violencia tan importantes. El caso de los tlachicoleros, bueno, pues también obedece a una estructura organizada de poder, ¿no? También ahí vemos una estructura que se puede hacer un símil con los cárteles. Habría que ver. O sea, ¿es crimen organizado? Yo creo que es crimen organizado, por supuesto, ¿no? Hay que verlo así. Y los intereses que se generan entonces, bueno, pues son dignos de defenderse, ¿no? Inclusive con estos altos niveles de violencia como los que hemos visto recientemente, Sí, ¿no? porque además ahí también ves muchos recursos. El armamento simplemente que les es confiscado, pues tienen es de acceden a primera. armamento sofisticado, tienen capital, tienen cómo, pero estamos aquí hablando, así como hablábamos de algo paralelo, aquí podemos hablar de lo absurdo. Por favor, Eso es absurdo. O sea, yo Pemex estoy enviando mi producción por tubería y unos señores como topos hacen un agujero para robarse mi producto. Pero un momento, eso está a la vista pública. A ver, pero no solo necesitas tener a dónde las pipas, estructura, se ve. No puedes hacerlo en la clandestinidad, es algo abierto. Se nota, se ve, se ahora sabe. Que viajo por la carretera a Puebla, a veces nos desvían por la libre, porque hay accidentes. Sí. Y se ven por ahí carteles. No pueden hacerlo de invisible. gente que está vendiendo gasolina. A mí, hablando de los cárteles, de la transformación de sus estructuras y operación a propósito de la detención esta semana del licenciado que era señalado como posible sucesor del Chapo Guzmán. Me quedé contigo, Pepe Rubin, que estabas muy preocupado por los huachicoleros de Puebla, otra forma de crimen organizado. Bueno, estaba preocupado hasta que en el intermedio comentaste que el petróleo es de todos. Están llevando la parte que les corresponde. El gobernador Gali decía, yo estoy contra los huachicoleros y los estoy apresando, es un gobierno transparente, pero comprendan, apenas llevo 3 meses. Pues sí, pero fue presidente municipal en Puebla, estuvo en el gabinete del anterior gobernador, ha estado cerca de eso y, repito, es muy difícil extraer petróleo que está a la vista de todo el que pase por el lugar donde estén trabajando. Así que me hace pensar que no estamos hablando de situaciones que el gobierno, que las autoridades desconozcan. Lo que yo sí desconozco es qué hacen o cómo le hacen para ponerse de acuerdo para que uno haga como que no hace y el otro haga como que no ve. Déjame ir retomando a partir de lo que dice Pepe, voy contigo Luis y vamos hacia la recta final del programa. Hay más o menos una coincidencia sobre si se están modificando las estructuras, se están modificando los mercados, incluso los descabezamientos no están debilitando suficientemente a los carteles y la fragmentación generando giros de negocios como por ejemplo en los huachicoleros con el apoyo o el respaldo de las autoridades. ¿Qué significado tiene entonces esta clase de noticias como la de esta semana? ¿Cuál es su real importancia? ¿Es solamente un asunto mediático? ¿Es solamente tratar de tener un impacto en la opinión pública? Pues mira, yo creo que hay quien honestamente cree que tiene un impacto real en la lucha contra el crimen organizado, ¿no? Pero yo me refiero a la historia que tenemos de 10 años recientes en los que, te lo voy a decir de esta manera, Pepe, yo creo que a pesar de los decomisos y de las detenciones y de las caídas de tanto capo, ningún usuario de drogas se ha quedado sin su dosis en todos estos años. O sea, no ha escaseado. No ha escaseado. Y quizás haya momentos en los que suba el precio y sea más difícil conseguir, pero para mí de verdad es una cosa pues de no entender cómo es posible que no se
que no se desplaza la atención hacia el fenómeno de mercado, ¿no? ¿Y por qué no se pone entonces más énfasis en el tema de los consumidores, del consumo? Creo que un poco eso está pasando con la marihuana, pero la legalización de la marihuana tampoco va a resolver el problema, porque pues te quedan los otros mercados y porque además lo más interesante es que el camino está descubierto, ¿no? Digamos, el modus operandi te sirve para vender drogas, para vender armas, para trata de personas, para el petróleo, la gasolina, para prácticamente cualquier bien que te pueda generar un mercado ilegal, ¿no? Déjame entonces ponerlo en términos de Pepe Rubinstein. ¿De qué impacto tiene esta clase de detenciones en el mercado paralelo del que has estado hablando? Bueno, pues más que nada aceptar que existe ese mundo paralelo, que existe ese mercado paralelo. No negarlo, no minimizarlo, desactivarlo en lo posible, aceptando el uso comercial de la cannabis y de alguna manera seguir el dinero. No puedes esconder el dinero, ¿no? O sea, ya pasó la época en que tienes los fajos y si los tienes también lo puedes seguir, pero tienes que tener primero una decisión política, una decisión de principios, porque cuántas sorpresas nos llevamos cuando te dicen es que este gobernador estaba coludido, es que este guardia, es que este jefe de aduanas. Tenemos que comenzar por tener una ética y por tener una gente a prueba de cañonazos de 50,000 pesos. Pues que ya no son. Pues ahí están muchos apuntes y uno acaba preguntándose si ahorita nos estuviera viendo aquí por televisión el Mayo Zambada, que supuestamente queda como única cabeza visible del cártel de Sinaloa, ¿qué estará pensando, Luis? No sé, yo no me atrevo ni a decirte. ¿Qué te imaginas que esté pensando sobre las cosas que pueden desafiar, digamos, lo que sí, su operación? Donde sí hay efecto es ahí mismo, ¿no? En los propios cárteles. O sea, la detención sí va a tener un efecto en la recomposición interna de los liderazgos. Ahí sí va a tener un efecto. En sus luchas y sus guerras internas. Claro. Ahí es donde tú también verías, ahí es donde también verías bienes. Yo creo que pueden pensar dos cosas. Una, yo soy muy listo, a mí no me agarran. Yo no soy como el licenciado, a mí no me agarran. Esa es una. Eso los más soberbios. Y sí, bueno. Y la segunda es, yo no sé cuánto me dure, pero yo era un agricultor que apenas la hacía. Tengo lo que quiero y más. Vivo, lo que me dure, que dure. Pues ¿cuánto le ha durado, por ejemplo, al Mayo? Pues por lo menos lleva ya un rato, ¿no? Sí, por lo menos más de una década. Más de una década. Bastante más. Sí, claro, claro. Sí, esos 14 meses de que hablábamos es reciente y quién sabe, pero sí hay quienes han estado coludidos, han estado adentro y de alguna manera son de esas aves que cruzan el pantano y su plumaje parece intocado. Sin mácula. Inmaculado. Pues a mí el tiempo se me está yendo y de verdad te quiero agradecer mucho, Luis, que hayas venido con nosotros, sobre todo un día feriado, aunque andas más tranquilo. Muy tranquilo, la verdad, muy en paz. Encantado de venir contigo. Y qué gusto compartir contigo, Luis. Igualmente. Un placer. Sí. Buen fin de semana. Gracias. Acabemos de aprovechar estos días que vienen de asueto. Muchas gracias a los dos, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.